profesora, buenos días. Hoy día yo voy a explicar qué son los números cuánticos, para qué sirven y cómo podemos desarrollar un ejercicio de los números. ¿Qué son los números cuánticos? Los números cuánticos que se refieren a la magnitud física y definen una región en el espacio en la que la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. En ella se usan las características de los electrones, en las que tenemos 4. N es la principal, L azimutal, M es el magnetismo y S es el spin. ¿Qué valores toman los números cuánticos? N puede tomar los valores de 1 hasta el 7 o en letras sería de K hasta Q. L, que es el azimutal, puede tomar desde 0 hasta 3, pero va a depender mucho de N. Entonces sería N menos 1. M, esta es dependiente a la de L, pero toma valores de menos 3 hasta 3. S toma solo 2 tipos de valores, menos 1/2 y más 1/2. En los números cuánticos también podemos encontrar la configuración electrónica, que vendría a ser esta. En la que S toma el valor de 2, P toma el valor de 6, D 10 y F 14. Bueno, aquí les traigo un pequeño ejemplo. Aquí dice: justifica si es posible la siguiente combinación de números cuánticos principales y secundarios, que vendría a ser N y L. En caso de ser correcta, indique el subnivel. Aquí traemos el ejemplo que es N es igual a 7 y L es igual a 0. Bueno, vamos a resolverlo en esta hoja, pero antes vamos a recordar un poco. Como decíamos, N podía tomar los valores de 1 hasta el 7, o también podría ser desde K hasta Q. L podía tomar los valores de 0 hasta 3, pero este era dependiente de N, en lo que valdría en sí N menos 1. Como decía, N toma el valor de 7 y L toma el valor de 0. En lo que N vendría a ser igual a 7 y L vendría a ser 0, 1, 2 y 3. Conste, solo es para la comprobación. Aquí, como decíamos, el número secundario, de los números cuánticos secundario, L tenía que ser N-1. Entonces, sí cumple esa regla y aquí podemos encontrar al 0, en donde encontramos a S, P, D y también a F, en lo que S vale 0, P vale 1, D vale 2 y F vale 3. Entonces, el subnivel de esta expresión sería spin. Yo elegí el tema de los números cuánticos porque quería aprender un poco más sobre el tema de números cuánticos. Como qué es, para qué sirve, cómo podemos desarrollar un ejercicio, ya que yo no entendía mucho de este. Al yo explicarles
qué son los números cuánticos, para qué sirven y cómo podemos desarrollarlo, yo entendí un poco mejor, por eso elegí el tema. Profesora, muy buenas tardes. Mi nombre es Gerson Carpio Álvarez y soy de quinto grado de secundaria. Le voy a exponer sobre la configuración electrónica del calcio. La configuración electrónica es la manera en que se distribuyen los electrones de un átomo en niveles y en subniveles. Los niveles de energía son un total de 7 por los periodos de la tabla periódica, en donde se indica la energía del orbital y su tamaño. En los subniveles tenemos 4 que son letras, son S, P, D, F, más conocido como sopa de fideos. Donde me indica su forma del orbital y su energía de su subnivel, donde S es el subnivel y 2 es el electrón, y de P es 6 y de D es 10, de F es 14. Y del calcio su símbolo atómico es C mayúscula A minúscula y su número atómico es Z igual a 20 y son igual de 20 protones. Los protones tienen carga eléctrica positiva y el átomo carga eléctrica negativa o neutra. Ya que tenemos 20 protones con carga positiva, debemos tener 20 electrones con carga eléctrica negativa. La carga total de átomos sería neutrócero. Para ello vamos a tener que usar la regla del serrucho. Para ello lo que necesitamos es la regla del serrucho, donde parte desde 1S2, que vendría a ser desde ahí. Luego regresa nuevamente y va a 2S2 y luego nuevamente regresa y comienza acá 2P6 y así sucesivamente. Para el calcio, ponemos calcio. Su símbolo atómico sabemos muy bien que es. Su símbolo atómico es C mayúscula y A minúscula. Y su número atómico del calcio es Z igual a 20. Donde 20 es los protones. Para ello vamos a necesitar la regla del serrucho, como bien los decía, que empezamos por aquí y empezamos a contar. 1S2, tenemos 2, tenemos que llegar a 20, o sea que nos falta. Seguimos, 2S2, 2 más 2, 4, seguimos, regresamos acá y seguimos en 2P6, 6 más 2, 10. Seguimos porque tenemos que llegar a 20, seguimos, 3S2, 12. Estamos acá, volvemos acá a 3P6, ponemos 3P6, total de 18, nos faltaría 2, entonces ya que estamos en 3P6, venimos a 4S2, que suma un total de 20 protones. Esto sería el total de protones del calcio. Le voy a explicar un poco sobre qué trata esto. 1 es el nivel de energía y ese su subnivel vendría a ser el número 2. Y así sucesivamente. 2 es 2, 6, así sucesivamente. La pregunta era que ¿por qué elegí este tema? La respuesta es, yo elegí este tema para poder tener más conocimiento del tema y me llamó más la atención y poder yo explayar los conocimientos que sé sobre el tema y así reflejarlo a la profesora. Hola, buen día. Mi nombre es Ángela Juliet Bustamante Cáceres. Actualmente curso el quinto grado de secundaria y en el siguiente video les enseñaré cómo saber si dos elementos son isoelectrónicos o no. Primero empezaremos con saber qué son isoelectrones. Iso vendría a significar iguales y si lo unimos vendría a ser iguales números de electrones. Por consiguiente, isoelectrón es elementos que tienen la misma cantidad de electrones. Un ejemplo, el neón y el sodio. El neón va a estar con carga 0 y el sodio va a tener carga 1 positivo. Número atómico del neón 10, número atómico del sodio 11.
Pero primero, para hallar el número de electrones necesitamos la siguiente fórmula, que va a ser igual número de electrones igual a número atómico menos la carga. Y ahora usando esta fórmula vamos a resolver nuestro ejercicio y vamos a comprobar si son electrones o no. Ya estamos con neón, que tiene carga 0 y su peso atómico es 10. Y el sodio, que tiene carga más 1 y su peso atómico es 11. Lo reemplazamos en la fórmula. Número atómico del neón, 10, menos su carga, que es 0, nos daría un total de 10 electrones. Sodio, número atómico 11, menos su carga más 1, nos daría un total de 10 electrones. Vemos que ambos tienen la misma cantidad de electrones. Entonces, estos dos elementos son isoelectrónicos. Ahora vamos con otro ejercicio. Circonio, con carga positiva 2 positivo. Número atómico 40. Y el estroncio, con carga 4, número atómico 38. Igualmente reemplazamos en la fórmula. Número atómico 40 menos carga 2 positivo. Nos daría un total de 38 electrones. Ahora con el estroncio. Número atómico 38 menos la carga, que es 4, nos daría un total de 34 electrones. Aquí en cambio vemos que ambos tienen diferente número de electrones. Podemos observar que estos dos elementos no van a ser isoelectrónicos. Pero va a haber excepciones en los que puede que sí, ya que el circonio tiene una carga variable que varía del -1 al +4. Principalmente escogí este tema porque hay algunas personas que suelen resolverlo de otras maneras, que es un poco más extensa. En cambio, con la fórmula que les acabo de enseñar es más fácil saber o hallar la cantidad de electrones y por siguiente saber si son isoelectrónicos o no dos elementos. Espero que este video les haya servido para poder entender más sobre el tema, que es isoelectrones, y espero que lo usen en los ejercicios que vayan a resolver. Gracias por ver el video. Profesora, buen día. Mi nombre es Richard Augusto Arón Ibarra y en este video les enseñaré a cómo hacer la estructura de Lewis de manera eficaz. Primeramente, ¿quién fue Lewis? Fue un químico norteamericano que se graduó en química en la Universidad de Harvard. A pesar de sus numerosas investigaciones, destacó en una dentro del campo científico. Se hizo famoso por sus teorías sobre los enlaces químicos. Esta teoría está basada en el ordenamiento de los electrones en torno al núcleo. También en su teoría dijo que es una estructura representativa de los electrones de valencia y los enlaces covalentes en una molécula o ion que sirve para tener una idea de su estructura molecular. Para ello se debe tomar en cuenta el número de electrones de valencia y el número de electrones de equilibrio, para lo cual se debe saber que los átomos buscan su equilibrio como 2 y 8. Pero existen casos en ciertos elementos que no cumplen con esta regla, como el hidrógeno y el helio, quienes bastan con 2 electrones, el berilio basta con 4 electrones, el boro y el aluminio bastan con 6 electrones. Ahora, estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto y raya diagonal o regla del octeto, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones en guiones, pero generalmente los pares en guiones son los pares de electrones enlazados y los puntos son los pares de electrones no enlazados.
Aquí un ejemplo para la molécula de agua. H2O. Colocamos hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Para el hidrógeno el número de valencia es 1, para el oxígeno 6, para el hidrógeno 1. Basta el número de equilibrio para el hidrógeno basta 2, para el oxígeno es 8 y para el hidrógeno 2. Ahora la sumatoria sería 8, 12. Ahora para hallar el número de pares de electrones enlazados sería así. La sumatoria del número de valencia del equilibrio menos la sumatoria del número de valencia. Todo esto sobre 2. Que nos daría 2. Ahora pasamos para los pares de electrones no enlazados. Es la sumatoria del número de valencia, en este caso es 8, menos la resta de la sumatoria del número de equilibrio, menos la sumatoria del número de valencia. Todo esto dividido entre 2, que el resultado nos daría 2. Ahora pasamos a ubicar, hacer la estructura de Lewis para una molécula de agua. El oxígeno y los 2 hidrógenos. Vemos que hay 2 pares de electrones enlazados, entonces hacemos 2 rayas, 2 pares de electrones no enlazados, colocamos al oxígeno. Ahora con otro ejercicio, tricloruro de fósforo. El número de valencia para el fósforo es 5 y para los cloros sería 7. La sumatoria sería 26. Ahora, el número de equilibrio con cual basta para efectuar sería el 8 para el fósforo y para los demás también. Sería 32 la sumatoria. Ahora hallar los pares de electrones enlazados. La sumatoria del número de equilibrio menos la sumatoria del número de valencia. Todo esto dividido entre 2. Sería 3. Ahora, para los pares de electrones no enlazados. La sumatoria del número de valencia menos la sumatoria del número de equilibrio menos el número de valencia, que es este. Todo esto dividido entre 2. Total nos da 10. Ahora pasamos a hacer la estructura de Lewis para el tricloruro de fósforo. Colocamos el fósforo y ahora los cloros. Vemos que hay 3 pares de electrones enlazados, así que hacemos los guiones. Y 10 pares de electrones no enlazados. Así que colocamos al cloro. Un par. Acá tenemos 3. Acá tenemos 6. 9. Vemos que el cloro ya está, los cloros ya tienen completo la estructura de Lewis, que sería A8, su número de equilibrio.
entonces le falta al fósforo. Así que colocamos los últimos restantes. Esto sería la estructura de Lewis para el tricloruro de fósforo. Ahora, escogí este tema para poder explicar de mejor manera un método por el cual obtener la estructura de Lewis eficazmente. Al saber que con fórmulas que les mostré se obtiene el número de pares de electrones enlazados y el número de pares de electrones no enlazados correctamente, ya que otras personas lo hacen tanteando. Por decir, ¿cuántos pares de electrones enlazados falta para que cumpla la regla del octeto? La sal, el cloruro de sodio. Vemos que acá el sodio tiene uno de número de valencia y el cloro tiene 7. Para que cumpla el cloro su regla del octeto o estructura de Lewis, tiene que llegar a 8, así que el sodio le tiene que prestar. Y ahí en este caso ya estaría ya. Ese fue un ejemplo de cómo lo hacen de otra manera la estructura de Lewis. Y espero que les haya gustado el video y gracias por verlo.